2022-2023, y un poco es lo que estuvo marcada por los alumnos, ¿sí? Que como si cayera el maná del cielo, si en la época bíblica apareció un programa que yo le digo, necesito una redacción que tenga 5 párrafos sobre la conquista de América y que la relacione con el 25 de mayo, automáticamente hay un programa que me tira esa redacción, y es más, ese programa no es detectado por el profesor cree que lo escribí yo, ¿sí? ¿Qué más puede pedir un alumno que tener una herramienta de ese tipo? ¿Sí? Todos sabemos los dolores de cabeza a los profesores o los que tenemos hijos adolescentes, que decir, bueno, ¿en qué medida pueden usar estas herramientas, ¿sí? Para trabajar? Lo que vamos a contar es un poquitito cuál es la idea detrás de estas herramientas, y vamos a mencionar algunos grandes problemas también que están por detrás. Bueno, la inteligencia artificial generativa, como dijimos antes, es una rama de la inteligencia artificial, es un tipo de inteligencia artificial. ¿Y en qué se alimentó o por qué fue posible? Porque en el siglo XXI la vida se hizo digital. Las fotos se digitalizaron, las llamadas telefónicas se digitalizaron, ¿sí? Si vamos con nuestra mente 40 años al pasado, nos vamos a encontrar que había muchísimas más cosas que hacíamos a través de medios no digitales que hoy en día naturalizamos, ¿sí? A través de esos medios digitales. Entonces, toda la información disponible, mucha de esa información, noticias, contenidos, blogs, etcétera, se puso en Internet. Es información de libre acceso porque uno pone una página web y encuentra esos textos. Por primera vez, entonces, apareció disponible para la humanidad una biblioteca digital que refleja cómo los seres humanos usan las palabras, cómo los seres humanos arman las oraciones, ¿sí? Qué adjetivos usan, con qué probabilidad aparece un adjetivo u otro adjetivo. Bueno, todo eso se pudo usar para entrenar modelos estadísticos, ¿sí? Esos modelos estadísticos, la empresa que lideró eso, con un esfuerzo de muchos millones de dólares, fue la empresa OpenAI, ¿sí? Inteligencia artificial abierta, ¿sí? Que lo que hizo fue tomar la metáfora del predictivo de WhatsApp que todos conocemos, que si le escribimos hola, ¿cómo te va? La palabra va me la va a sugerir, porque sabe que típicamente esa es una oración que uno escribe en WhatsApp. Entonces tenemos que imaginar que todo el contenido humano disponible en Internet aparece como una bolsa de datos, así como estaban los gatitos del ejemplo anterior. Ya no hablamos de imágenes de gatitos, hablamos de todo el contenido de conocimiento que las personas pusieron en Internet. Entonces, ¿cuál sería la visión conceptual de lo que pasa cuando usamos ChatGPT o herramientas similares? Si yo escribo, completame la frase, la vida es un hermoso, puntos suspensivos, bueno, ¿qué hace ChatGPT? En primer lugar, me transforma eso que yo escribí en una serie de símbolos, ¿sí? Lo que en computación se llama tokens. Por eso hablamos de que hay un tokenizador. ChatGPT no sabe qué significa vida, no sabe qué es la vida desde un punto de vista filosófico, de un punto de vista emocional, simplemente es un token, es un símbolo, es una secuencia de letras que tiene ciertas características en relación a otras. Cuando yo le pregunto algo como esto, aparece un contexto, que es el que le di en mi consulta, ¿sí? Le dije completar una frase, le dije una palabra que es hermoso, y a partir de ahí hay un modelo, el motor de ChatGPT, que arma una respuesta utilizando elementos como los que aparecen acá, y después me devuelve esa respuesta, ¿sí? Como un texto de salida. Todo eso, por supuesto, en fracciones de segundos. Entonces, fíjense por qué les digo que aparece esta importancia del contexto. Si yo le digo, completar la frase, la vida es un hermoso viaje lleno de aprendizajes, etcétera, etcétera, ChatGPT completa esa frase. Si digo, me siento triste, completame la frase, la vida es un hermoso, y automáticamente, como cambió el contexto, me dice, regalo que a veces duele, pero siempre guarda sorpresas, estoy acá si querés hablar. Bueno, todas las zarazas, ¿sí? Por llamarlo de alguna manera, a la cual estamos acostumbrados. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es el problema que aparece acá? Que alguien interprete que esto indica inteligencia en el sentido de lo que es la inteligencia humana. Lo que hay acá es una capacidad de detección del contexto, ¿sí? Altísima. Es una herramienta brillante, ¿sí? Para detectar contexto y para entender qué probabilidades hay detrás de las palabras que yo uso.
Entonces, ¿qué es lo que ve un usuario? El usuario cuando hace una consulta, aparece ese modelo que está por detrás y me devuelve una respuesta. Si le digo a ChatGPT, escribime un párrafo sobre Córdoba, ¿sí? Me va a salir un párrafo donde no me va a preguntar, ¿vos te referís a Córdoba, España o a Córdoba en Argentina? Porque hay 2 ciudades que se llaman Córdoba. Lo que va a decir es, esta es la respuesta a lo que vos me estás preguntando, ¿sí? O sea, hay un concepto erróneo en la sociedad que es que lo que aparece acá es una inteligencia artificial, ¿sí? ChatGPT no es una inteligencia artificial porque no existe una inteligencia artificial ni las inteligencias artificiales, ¿sí? La inteligencia artificial es una disciplina y esto que hay acá es simplemente un modelo de inteligencia artificial generativa. Nunca la respuesta es no sé, ¿sí? Lo cual también tiene que dar para sospechar, porque imagínense que si tuviéramos un amigo o una persona, ¿sí? Que es alguien que es un asesor nuestro en finanzas o en lo que fuera, y cada vez que le preguntamos algo siempre nos responde, pero nunca nos dice no sé, bueno, uno empieza a sospechar ahí algo raro, porque no puede ser que sepas todo, ¿sí? Entonces, la inteligencia artificial generativa en educación tiene un boom, ¿sí? ¿Por qué? Porque aparece este uso que mencionábamos antes, aparece ChatGPT pasando exámenes en distintos ámbitos de la universidad, ¿sí? En medicina en particular hubo varias pruebas. El día viernes, ¿sí? En nuestra ciudad, en la nueva provincia, ¿sí? Apareció un artículo que los invito también a leerlo, asociado a un trabajo científico, donde participaron el decano de Ciencias de la Salud, el doctor Pablo Bard, y Alejandro García, ¿sí? Que es investigador y profesor de inteligencia artificial en el Departamento de Computación, un artículo muy interesante donde se usó ChatGPT, ¿sí? Justamente para abordar exámenes de medicina en la UNS, ¿sí? ¿Qué conclusiones hay al respecto? Entonces, el periodismo obviamente refleja que está pasando algo con estas herramientas porque los estudiantes las usan, ¿sí? Cuando recién apareció ChatGPT incluso, aparecieron profesores que decían, bueno, detectó el ChatGPT en alumnos y le puso 0 a todos, ¿sí? Apareció esto como noticia, donde otra gente dijeron, bueno, qué bien, hay alguien que hizo justicia contra ChatGPT. Pero, por ejemplo, miramos hace un año, ¿sí? Y ya aparecen titulares como alerta, 9 de cada 10 alumnos están usando ChatGPT para hacer las tareas, ¿sí? Con lo cual, estamos ante una ola que es imparable, que el problema lo voy a tener yo por cómo estoy tomando examen. No puedo decirle al alumno, bueno, no uses ChatGPT. Quizás la solución aparezca, ¿sí? Con algunas herramientas que vamos a contar ahora, pero hay algo que también enciende alertas, que es que la redacción de ChatGPT es impecable usualmente. ¿Por qué? Porque usa las probabilidades humanas, ¿sí? De cómo los humanos manejan el texto, y pensemos que si yo tomo miles de textos que están en internet, que normalmente están pulidos, están corregidos, hubo seres humanos atrás trabajando en eso, bueno, lo que hace la inteligencia artificial generativa es aprender de todo eso, qué palabras son las que se usan unas con otras, ¿sí? Pero lo que ChatGPT me devuelve como respuesta, o lo que una herramienta de este estilo me devuelve como respuesta, puede incluir afirmaciones falsas, ¿sí? Muy astutamente, las empresas que fabrican estas herramientas no dicen la herramienta se equivocó, dicen la herramienta tuvo una alucinación, que es un nombre, un término que se usa a nivel psicológico, psiquiátrico, asociado a los seres humanos, ¿sí? Los seres humanos tienen alucinaciones, pero uno no va a decir el auto tuvo una alucinación, ¿sí? Y el freno no funcionó, ¿sí? Lo que va a decir el auto tuvo un desperfecto, ¿sí? Y el freno no funcionó. Entonces, al utilizar la palabra alucinación, se le está dando también una entidad de humano a la herramienta que también aumenta de alguna forma la confusión, ¿sí? Entonces, aparecieron casos que seguramente todos habrán visto de abogados que usaron pruebas inventadas de ChatGPT o comunidades que demandaron, ¿sí? a la empresa OpenAI que explique cuándo se daban estas alucinaciones y cuándo no. Y hay todo un impacto institucional asociado al uso de ChatGPT que se traduce en que la UNESCO, por ejemplo, saca una guía del uso de la inteligencia artificial en educación superior.
Apareció este año también, ¿sí?, un dossier hecho por una fundación donde se recolecta información, ¿sí?, sobre distintos aspectos, retos y oportunidades de inteligencia artificial. Y lo que es curioso también es que la UNESCO, ¿sí?, si tiene una especie de diagrama de flujo como los que se utilizaban antes, ¿sí?, para representar cuándo conviene, cuándo es seguro trabajar con herramientas de inteligencia artificial generativa. Y dice acá, bueno, ¿importa que el resultado sea verdadero de lo que yo voy a obtener? Si la respuesta es no, entonces es seguro usar ChatGPT, ¿sí? Es decir, si yo le pregunto a ChatGPT que funcione como un astrólogo, ¿sí?, y me diga las predicciones para el signo de Cáncer, ¿sí?, o el signo de Aries, o el que a mí se me ocurra, y sí, el texto que va a salir es como el texto que uno lee en un horóscopo, donde nunca puede decir esto es verdad, esto es falso, ¿sí? Pero hay otras situaciones donde sí es más fácil detectar lo verdadero de lo falso, bueno, y ahí ya entramos en un terreno más complejo, ¿sí? Entonces, ChatGPT empieza a tener un uso en la parte de redacción, es muy bueno para traducir textos, ¿sí?, revisar textos, usarlo de diccionario de sinónimos, antónimos, ¿sí?, ver cómo reescribir alguna frase, porque estamos hablando de frases humanas que tienen distribución probabilística en Internet. O sea que supuso un hito importantísimo a nivel mundial, porque la inteligencia artificial justamente tuvo esta gran difusión que estamos mencionando ahora. Pero el problema, un problema importante que hay, es que gran parte de los procesos que se suponía que requerían pensamiento o reflexión, terminan siendo el resultado, ¿sí?, de algo que es un algoritmo. Entonces, cuando yo quiero completar una frase, la vida es, y un programa me lo completa,